Muy buenas tardes. Es un gozo poder estar aquí trayendo para ustedes la palabra de Dios. Como acabo de mencionar el pastor, en esta ocasión vamos a estar en 1 de Juan, capítulo 5. Voy a exponer desde el versículo 13 hasta el final del capítulo. Siendo que ya salió el texto, voy a entrar inmediatamente al tema. El tema de este día es la vida eterna asegurada en Dios. La vida eterna asegurada en Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Estamos pidiendo, Señor, que tú nos puedas ayudar a entenderla, a comprenderla y a aplicarla hoy en este día. Lo estamos pidiendo en Cristo Jesús. Amén. Bien. Al llegar a esta sección, la última sección del 1 de Juan, capítulo 5, realmente vemos muchas cosas como de un tipo sumario de lo que se ha tratado la epístola. Una de las razones principales que el autor escribió la epístola es específicamente para tratar el tema de este estudio, que los hijos de Dios sepan que tienen vida eterna. Una seguridad tan real, una seguridad que Cristo les ha salvado. La seguridad de la salvación es una doctrina que es debatible entre algunas personas y entre algunas denominaciones. Pero aquellas personas que dicen que la salvación se puede perder, realmente no han entendido bien, no han interpretado bien los pasajes de la Escritura que tocan ese tema. Al igual que muy posiblemente no han estudiado de forma muy cercana la doctrina de la seguridad de la salvación. Esta doctrina, al igual que las otras que la Biblia enseñan, no se basan sobre solo un pasaje, no se basan sobre un solo versículo, sino que es necesario comparar varias porciones de la Escritura, como lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. La seguridad de la salvación se puede obtener a través de la persona de Dios, que es el dador también de la salvación misma. Los resultados de esta seguridad, como lo relata el autor, es gozo, paz y confianza. Gozo, porque ciertamente en ser hijo ya nos hemos dado cuenta que en un tiempo anduvimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios. Esa relación estaba rota, pero al momento que fuimos aceptados en Cristo, esa relación se unió, es decir, que ya no está rota más. También paz, porque paz es lo que Dios da a sus hijos. Realmente una persona que no ha conocido aún al Salvador realmente no tiene paz, porque no sabe dónde va a pasar la eternidad, no sabe dónde va a estar su alma por la eternidad. Entonces la paz es algo tremendo que Dios da a cada uno de sus hijos. También los resultados de esa seguridad nos dan confianza. Primeramente, confianza hacia Dios. Vivir una vida por fe, confiando en Él, como lo hicimos inicialmente al aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, esta ha sido una introducción para que veamos un poquito a qué punto estamos en la epístola y de lo que vamos a hablar y de lo que va a tocar los versículos. Quiero compartir con ustedes esta tarde 5 puntos. El primero es la vida eterna. La vida eterna asegurada es la promesa de Dios. La vida eterna asegurada en la promesa de Dios. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando dice estas cosas he escrito, está hablando de lo que abarca toda la epístola. Pero no solo eso, sino que también continúa su pensamiento al versículo previo al 13, lo cual dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
esa promesa de la vida eterna no descansa en lo que pueda hacer el hombre, sino que descansa sobre la promesa de Cristo mismo. Él dijo que el que tiene el Hijo tiene la vida. No dijo que tienes que hacer tales cosas para poder estar con Él. El hombre tiene que venir a Cristo por fe. Y ese es un problema que podremos encontrar cuando estamos testificando. A las personas a veces no entienden eso, porque piensan que tienen que hacer algo, algún esfuerzo humano para poder llegar a Dios. También pueden llegar a pensar que tienen que limpiar sus vidas para que Dios les acepte. Dicen, yo he sido muy pecador y para que Dios me acepte, yo tengo que hacer esto y esto y lo otro y luego puedo venir a Dios. Y no es cierto, no es así. Dios te acepta en esa condición en la cual tú te encuentres hoy en este día. Y si tú llegas a hacer esa decisión y lo aceptas como tu Salvador personal, entonces desde ese momento Él comienza a trabajar en ti, comienza la obra en tu persona y con el tiempo Él va a limpiar tu vida. No va a ser necesario que tú te esfuerces o que sea de tu parte. Dios mismo es el que te va a ayudar para que esas cosas que son pecaminosas, que a Él no le gusta, ya no estén presentes en tu vida. También vayan conmigo a San Juan 20:31. San Juan capítulo 20, versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creo que este versículo se autoexplica. También este versículo está conectado a lo que el apóstol había dicho al inicio de la epístola. Si voltean a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4, nos dice algo aquí. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es la seguridad de la salvación que produce gozo en la vida del creyente. Nuestro gozo es el saber que Dios nos salvó tiempo pasado, en el momento que lo aceptamos como nuestro Salvador personal, y en ese momento obviamente nos perdonó de todos nuestros pecados. Al igual que nuestro gozo es el saber que Dios nos sigue salvando a través del crecimiento espiritual en la actualidad, en lo presente. Luego también tendremos gozo al final de nuestra vida, al fallecer o en el arrebatamiento, cuando Él nos salvará, cuando esa salvación será finalmente completa. Entonces Él nos salvó, Él nos sigue salvando, Él nos salvará. Quiero compartir con ustedes el segundo punto, la vida eterna asegurada en la palabra de Dios. La vida eterna asegurada en la palabra de Dios. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuestra seguridad de que somos hijos de Él nos dará confianza cuando vinemos a Él en oración. En unos momentos vamos a tocar un poco más de eso. La palabra confianza quiere decir un estado de valentía, audacia, en relación a Dios. Para que estemos bien con nuestro Dios, necesitamos estar permaneciendo en Él. Y ese término es uno que el apóstol lo utilizó mucho en esta epístola. Lo utilizó, según yo conté, aproximadamente fueron 24 veces que la palabra en griego apareció, meno, que significa, que es la palabra permanecer. Entonces, lo que significa, está hablando de la relación personal que el creyente tiene para con Dios Padre y con Dios Hijo. De eso está hablando, de la relación. Ahora sí, vamos a hablar un poco de este versículo 14. Mira, no hay nada mágico en referente a la oración.
Para que la oración sea efectiva, el creyente necesita estar orando en línea de la voluntad de Dios. Hay dos condiciones para que el creyente reciba respuesta a su petición. La primera condición es obediencia a Dios y a su palabra. 1 de Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pediremos recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La segunda condición es que necesitamos estar bien en nuestra relación personal que tenemos con Él. Hace unos momentos les comenté de las ocurrencias que aparece la palabra meno en el griego. Quiero compartir quiero que vayan conmigo a unas cuantas citas. Nada más vamos a hacer unas cuantas, no puedo hacer todas. Pero vayan conmigo a 1 de Juan capítulo 2 y vamos a ver unas cuantas en cuales es utilizado la palabra. 1 de Juan 2, 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 de Juan 2, 10. El que ama a su hermano permanece en luz, y en Él no hay tropezo. Mismo capítulo, versículo 4, el capítulo 2. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido el maligno. Versículo 17 del mismo capítulo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El punto aquí es que es un término que utiliza mucho el apóstol Juan para dar énfasis, ¿okay? Para el apóstol Juan, la vida eterna es en una relación estrecha con Dios Padre y con Dios Hijo. Esa es la vida eterna. Entonces, él ciertamente lo utiliza mucho y igual está tocándolo ahorita, de frente a la relación personal que el creyente tiene con Dios. Ok. Ahora, he hablado de la relación personal que el Hijo de Dios tiene con Él, que significa que si no eres hijo, no tienes una relación personal con Él. Entonces, eso me lleva al punto que, primeramente, tenemos que ser hijo de Dios. Dios tiene responsabilidad para con sus hijos. Dios sí puede contestar la oración de uno que no es creyente, pero será por su misericordia que lo hace. Su responsabilidad es para con sus hijos. El estar bien en nuestra relación con Dios incluye también la confesión de nuestros pecados. Vayan conmigo a Salmos capítulo 66, versículo 18. Salmos 66, versículo 18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no habría escuchado. También tenemos el famosísimo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Muy conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero decirles que este versículo no está hablando nada de lo que tiene que ver con la salvación. Está hablando con lo que es la comunión con Dios, nuestra relación que tenemos con Él. De eso está hablando. Por eso es necesaria la confesión de nuestros pecados. El estar bien con nuestro Dios incluye glorificar a Dios con nuestra petición. Para que eso suceda, el creyente tendrá que estar orando al nombre de Dios Hijo, para que Dios Padre sea glorificado. Vayan conmigo a San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. San Juan 14, versos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
los versículos se autoexplican. Entonces, eso es las dos condiciones que compartí con ustedes para que sea efectiva la oración. Primera es la obediencia a Dios en su palabra, y la segunda es estar bien con nuestra relación personal que tenemos con Él. Y esa relación es de creyente a creyente, no es grupal, que es cada creyente individual para con Dios. Su relación, es decir, mi relación, su relación es diferente, no es igual. Versículo 15 de nuestro texto. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si estás permaneciendo en Él, entonces nuestra seguridad de que estamos en Él, la seguridad de nuestra salvación, estará presente. Pero si como creyentes estamos viviendo una vida que no está bien delante de Dios, en otras palabras, no estamos obedeciendo a Dios y nuestra relación con Él no está bien, si eso sucede, estaremos andando en la carne, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. También en Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El punto aquí es que si andas viviendo en la carne, como resultado, puedes llegar a cuestionar si verdaderamente eres hijo de Dios, por tu desobediencia hacia Dios. Y no solo eso, también no tendrás confianza cuando vienes a Él en oración. Si nuestra relación con Dios está en donde debe de estar, estamos confesando nuestros pecados, nuestra relación con Él está bien y no tenemos estorbos en nuestras oraciones, como creyentes vamos a tener confianza cuando vinemos a Él en oración. No vamos a estar pidiendo de forma egoísta, vamos a estar pidiendo conforme a la voluntad de Dios. El tercer punto, la vida eterna asegurada en los redimidos de Dios. La vida eterna asegurada en los redimidos de Dios. Versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Antes de todo, quiero decirles que la palabra muerte en el texto quiere decir muerte física. No está hablando de muerte espiritual. Sabemos esto por varias razones. Para empezar, la epístola de 1 de Juan está escrito a los creyentes, a los ya hijos de Dios. Aparte de esto, la Biblia no enseña que habrá una muerte espiritual para sus hijos. Nada más habrá una muerte segunda para aquellos que no acepten a Cristo como su Salvador personal. Aquellos que lo rechacen, ellos sí verán una segunda muerte, mas los creyentes no. Pero los creyentes pueden fallecer físicamente antes de su tiempo si están deshonrando a Dios con sus vidas. ¿Hay el pecado de muerte? La verdad es que no sabemos cuál es ese pecado. Es diferente para cada creyente. Para explicar esto, voy a usar una ilustración. Cuando yo digo que los creyentes pueden morir o fallecer antes de su tiempo, lo que estoy realmente diciendo es una muerte prematura. Una muerte prematura. Okay. Nosotros conocemos del hecho cuando una mamá tiene un bebé, tiene su parto, usualmente son 9 meses, y si llega más temprano que eso, se conoce como un nacimiento prematuro. Nace antes de su tiempo. Entonces, en un contraste,
como la madre tiene el hijo y el hijo es nacido prematuro, también el Hijo de Dios, si está deshonrando a Dios con su vida, puede fallecer de forma prematura. Vamos a ver 4 personajes en la Biblia que cometieron el pecado de muerte. Primeramente, quiero que vayan conmigo. Vamos a ver el ejemplo de Moisés y Aarón. Vayan conmigo a Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17, versículo 6. Unos momentos. Antes que entremos al texto, quiero mencionar lo que está sucediendo. Dios le había mandado a Moisés y a Aarón. Estuvieron en el monte Horeb y Dios les pidió que ellos fueran a la peña, roca, en 2 ocasiones. La primera vez se les fue dicho que la golpeara una sola vez y después de eso iba a salir agua. Éxodo 17, 6. He aquí, yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, en la primera ocasión, fue obediente y lo hizo bien. Ahora, antes que continúe, quiero decirles que la roca está tipificando la persona de Cristo. ¿Okay? Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, hicieron bien la primera vez. Sin embargo, una segunda vez que eso sucedió, y esto es en Números, capítulo 20, versículo 8 al 12. Números 20, 8 al 12. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Por cierto, en esta segunda ocasión, Dios le había dado las instrucciones que hablara a la roca, o la hablara a la peña. Vamos a ver lo que hizo. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de salir aguas de esta peña. 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y vivió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré esta congregación en la tierra que les he dado. El punto aquí es que fueron desobedientes en la segunda ocasión. No les tocó pegarle, nada más hablarle a la peña. Y se pegó 2 veces. Cuando eso sucedió, arruinaron el tipo. Arruinaron la tipificación. Porque Cristo murió una sola vez. Ellos al pegarle, lo arruinaron. Como tal, los 2 murieron. Vamos a ver las muertes en la Escritura. Números 20-28, para ver la de Aarón. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo, y Aarón murió ahí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Ahí está, murió Aarón. Ahora veamos el de Moisés, Deuteronomio 34, versículos 4 al 5. 34, del 4 al 5. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Descendió a tu descendencia, la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Versículo 5. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Los 2 fallecieron antes de su tiempo, cometieron el pecado de muerte. También tenemos el ejemplo, uno del Nuevo Testamento,
el de Ananías y Zafira. En lo que es Hechos capítulo 5, nos leo rápidamente. Hechos 5, del primer versículo hasta el 5. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajases del precio de la heredad? Deteniéndola, no se quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Falleció. Murió Ananías. En el caso de su mujer, de su esposa, también falleció. Vamos a nada más ir directamente a su fallecimiento. 9 y 10 del mismo capítulo. Y Pedro dijo: ¿por qué convenisteis a tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, ahí están los 4 ejemplos que quise compartir con ustedes referente al pecado de muerte. Ellos le hicieron que, entonces, si hay pecado, que es de muerte. Entonces sabemos que sí hay pecado de muerte, pero no sabemos cuál es ese pecado en específico. Pero si lo cometemos, Dios nos llevará antes de nuestro tiempo y habrá una muerte física para mejor estar con Él que deshonrándolo con tu vida. También, al entender este texto que habla de la muerte física, afirma lo que la Escritura enseña en lo que es referente a la doctrina de la salvación, doctrina de la seguridad de la salvación. Algunos han tratado de decir que la salvación se puede perder, pero eso claramente contradice lo que la Escritura enseña. Los hijos de Dios nunca verán una muerte espiritual, nunca habrá una separación de Cristo. Vamos a ir a unos cuantos versículos. Uno bien conocido, San Juan 10, 28. Y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. También Romanos 8, 35. Estos nada más son algunos, hay más. Romanos 8, 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? También vayan conmigo a Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Estado persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por el último, vayan conmigo a Judas, solamente un capítulo, versículo 24. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Bien, eso ha sido algunos versículos. El punto aquí es que los hijos de Dios no verán una muerte espiritual, sin embargo, sí pueden ver una muerte prematura, es decir, física, antes de su tiempo, si cometen el pecado de muerte. Continuemos al versículo 17 del texto. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Como hay pecado que no nos lleva a la muerte física, debemos de siempre orar por nuestros hermanos en Cristo cuando lo veamos que están pecando. Mira, como les había mencionado anteriormente, la relación que el creyente tiene para con Dios es él y Dios, o ella y Dios, es decir, nadie más está incluido.
que nada más es la persona y Dios, es tu relación. Cuando ellos pecan, ellos tienen que confesar sus pecados a Dios. Aunque nos gustaría pedir perdón por sus pecados por otro hermano, en verdad no se puede hacer, porque es personal para con esa persona, con Dios. Entonces, sin embargo, lo que sí podemos estar haciendo es orando por ese hermano o hermana en Cristo que está pecando, para que Dios tenga misericordia de su vida, para que le toque su corazón, para que reconozca que está en pecado. Eso, si hacemos eso es mostrar un verdadero amor por tu hermano en Cristo. 1 de Juan 3:23. Y ese es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces podemos mostrar un verdadero amor con nuestros hermanos en Cristo cuando oramos por ellos. Dios nos ha dado vida eterna, pero podemos dar a otros la vida física en algunas situaciones cuando pedimos en oración a Dios por su misericordia en la vida de nuestro hermano. Continuemos. El cuarto punto, la vida eterna asegurada en los nacidos de Dios. La vida eterna asegurada para los nacidos de Dios. Versículo 18. Tengo que irme algo rápido porque tengo que cubrir muchos versículos. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todo aquel que ha nacido de Dios, refiriéndose a aquellas personas que han nacido de nuevo. Solo los hijos de Dios tienen una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza no puede pecar. A diferencia de la vieja naturaleza, que es totalmente pecaminoso y hace absolutamente todo lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. La batalla en la vida del creyente demuestra la genuinidad de su conversión. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Para comentarles un poco más de esto. Gálatas 5, 17. Muy conocido este versículo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mira, al momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos da una nueva naturaleza. Sabemos eso. Pero nuestra vieja naturaleza no se va, también está presente. Es decir, que hay dos. La vieja, viejo hombre, la nueva, que Dios nos ha dado, cual hace las cosas que Él quiere que hagamos. Pero la vieja no lo hace. Y estos dos, vamos a decir que se pelean. Hay un constante conflicto. El hecho que tú tengas este conflicto y esta batalla demuestra tu genuinidad de tu conversión, porque solo a los hijos de Dios les sucede esto. El apóstol Juan se enfoca en una verdad fundamental, pero no es una nueva. Él solo reitera lo que Cristo ya había dicho. Cuando Cristo estaba en el mundo, Él guardó a los apóstoles del maligno. San Juan 17:12. San Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, vemos que en ese tiempo, Cristo guardó los apóstoles del maligno. Hoy en día, Cristo también sigue guardando a sus hijos del maligno. Mismo capítulo, pero versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol hace una afirmación aquí. Dice: sabemos que somos hijos de Dios. Quería recalcar que los verdaderos creyentes han tenido evidencias tan claras en sus vidas
que afirman sin lugar a duda su conversión. No solo toca ese tema, este versículo, sino que toda la epístola, para que no hubiese ninguna duda de su salvación. Vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. También van otro pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 2 de Timoteo 1, 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, esto es algo, en verdad, o sea, podríamos decir que eso es una de las joyas de la Escritura. Realmente, si el creyente está teniendo dudas con lo que es su salvación, la seguridad de su salvación. O sea, este libro ha hablado de eso en múltiples partes. Pero aquí en específico lo hace de una manera más, podrías decir, sobresaliente. Todos aquellos en el mundo que están bajo el maligno caracteriza a los hijos del diablo, los cuales rechazan a Jesucristo el Salvador. Solo hay dos grupos en el mundo: el hijo de Dios y el hijo del diablo. 1 de Juan 3, 10. Pon atención a las primeras palabras del versículo. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, los dos grupos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Está el resto del versículo. El punto es que solo hay dos grupos en el mundo: aquellos que han tenido su nuevo nacimiento y aquellos que no lo han tenido. Ciertamente hay personas hoy en día que están adentro de nuestros templos que no han nacido de nuevo. En otras palabras, mira, el término de nacido de nuevo en verdad es un término entre creyentes. Nosotros nos entendemos, pero una persona de afuera que te va a decir, pues, ¿qué es eso? Yo no entiendo, porque es un término que se usa entre cristianos. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que si la persona ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, si has hecho esa decisión, entonces eres hijo. Y si no lo has hecho, entonces eres hijo del diablo. Porque solamente hay dos grupos, como acabo de mencionar. ¿Okay? Déjame decirles, si están en esa situación en cual todavía no eres hijo, estás en un lugar sumamente peligroso, porque todavía no has entendido que es necesario ese nuevo nacimiento. Vayan conmigo a un pasaje muy conocido, a San Juan, capítulo 3, versículo 3, nada más. San Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a continuar los últimos dos versículos. El quinto punto: la vida eterna asegurada en el verdadero Dios. La vida eterna asegurada en el verdadero Dios. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este penúltimo versículo nos ayuda a ver el círculo completo de la epístola. Empezó con la realidad que el Verbo había venido en los primeros versículos del capítulo 1 de esta epístola. Pero ahora en este verso, la palabra venido dice literalmente ha venido, que significa que está presente. Nos afirma con certidumbre esta verdad, que Dios se hizo hombre, se encarnó en la persona de Jesucristo. Ciertamente tenemos el entendimiento para conocer al Hijo por la unción misma
de Dios Espíritu Santo, la cual nos ha enviado Dios. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Como les había comentado anteriormente, bueno, antes que llegue ahí, esa unión, podemos conocer a Dios íntimamente, podemos permanecer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Como había mencionado, la vida eterna para el apóstol estaba encontrada en una relación personal con Dios Padre y Dios Hijo. Y esa relación personal empieza cuando una persona hace profesión de fe. Solo aquellos que han nacido de nuevo pueden tener una relación personal con Dios. Si nuestra relación con Dios está donde debe de estar, la relación está sana, estamos obedeciéndolo, confesando nuestros pecados, tendremos seguridad de que somos hijos de Él, que somos hijos. El último versículo es el versículo 21. Termina el apóstol con una advertencia. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El apóstol cierra la epístola con una final advertencia. Apartarse del Dios verdadero y su enseñanza es idolatría. El apartarse de Dios incluye dejar atrás lo que la Biblia enseña, al igual que dejar de practicarlo. En otras palabras, si nosotros hacemos eso, si el hijo hace eso, es comportarse como hijo de Satanás en vez de un hijo de Dios. Si recordamos, en varias ocasiones en la epístola leímos de las advertencias en contra de las enseñanzas de los falsos maestros. No vas a ver como tal falsos maestros en los versículos, pero de la forma que se dirige la epístola en varios versículos, sabemos sin lugar a duda que él estaba contrarrestando la enseñanza que estaba presente con los falsos maestros. Y al llegar a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, él les da nombre a esos falsos maestros. Los llama anticristos. Él es la única persona en la Biblia que utiliza este término. Anticristos. Vamos a ver unos versículos los cuales utiliza ese término. 1 de Juan 2, 18 dice lo siguiente. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. También del mismo capítulo, pero versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. También versículo 26 del mismo capítulo dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Hablando de ellos. 1 de Juan también, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha habido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. También les doy otro, un extra. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Okay? Entonces el punto es que lo utilizó muchas diferentes veces en la epístola. El propósito de los falsos maestros no era en la adoración al único y verdadero Dios, que se daba a conocer por Jesucristo, sino que se concentraba en un Dios falso, un Dios inventado. Y déjame decirles, este problema todavía existe hoy en día. Hay creyentes que han inventado ídolos en sus vidas. ¿Okay? Recordemos que un ídolo no es limitado a un Dios ficticio, sino que incluye la adoración a cualquier cosa que se eleve por encima de Dios. En otras palabras, podría ser, por así decirlo, si ves televisión constantemente y es solo lo que hace, eso se ha convertido en tu ídolo.
Si juegas videojuegos y no paras por tiempo tras tiempo, eso se ha convertido en tu ídolo. Si trabajas todos los días, 7 días a la semana y no tomas tiempo, se ha convertido en un ídolo tu trabajo. Eso se ha elevado encima de Dios. Eso está consumiendo todo tu tiempo. Y como tal, se ha convertido en un ídolo para tu vida, y eso es idolatría. Entendemos entonces de la advertencia dada a los creyentes aquí en este versículo. Pero lo interesante es que la misma advertencia fue dada a los israelitas en tiempos pasados. Vayan conmigo a 2 citas más en Éxodo 20, versículo 3. Éxodo 20, versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. También en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 7. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, además un dato extra, es interesante saber eso, que también se les fue dado el mismo tipo de advertencia a los israelitas en tiempos pasados. Aún se los está dando a nosotros hoy en día. El tema de la seguridad de la salvación es importante para la vida del creyente. Estoy contento en decir que la Biblia enseña que la salvación no se puede perder. En otras palabras, la salvación es segura. Enseña exactamente lo opuesto. Enseña que la salvación se puede obtener a través de la persona Cristo, ¿okay? Quien es el dador mismo también de la salvación. Si usted cree que usted puede ganar su pedacito de cielo y que puede hacer cosas para poder estar con Él, déjame decirle que la Biblia enseña completamente lo opuesto, que para poder estar con Él tienes que aceptarlo como tu único y propio Salvador. Y si usted está buscando, creyente, la seguridad de tu salvación, es Dios mismo también el que te va a dar esa seguridad. El autor, siendo inspirado por Dios, escribió la epístola, y una de las razones principales que la escribió era para tratar este tema: que los hijos de Dios sepan que tienen vida eterna. Quiero terminar con 4 preguntas. Las primeras 2 son para usted, oyente. ¿Tienes una relación personal con Dios? Si su respuesta es no, déjame decirle entonces que usted no es hijo. Usted todavía es criatura de Dios. Todavía no ha sido aceptado en Cristo. En sus palabras, usted todavía es hijo del diablo. ¿Okay? Entonces eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? Entonces, si usted quiere tener una relación personal con Cristo, primeramente tiene que ser hijo. Entonces le invito hoy en este día que haga esta decisión. Las otras 2 últimas preguntas es para usted, creyente. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Está confesando su pecado a Dios? ¿Está siendo obediente a Él? Y la última pregunta para usted, creyente, es: ¿tienes seguridad de que eres hijo de Dios? Espero que este mensaje ha sido claro para ustedes y que han podido entender lo que ciertamente la palabra de Dios aquí quiso darnos de entender, lo que es referente a la doctrina de la salvación, de la seguridad de la salvación. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra y que podemos hoy poder estudiarla un poco más y poder aprender un poco más y recordar de realmente una de las doctrinas que es importante para nosotros. Estamos pidiendo que podemos compartir esto lo que hemos aprendido con otros, para que otros también, si están batallando, con esa seguridad también lo puedan tener. Estamos pidiendo esto en Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias, hermano Alex, por esta exposición de la palabra de Dios, la última parte de Primera de Juan, capítulo 5. El hermano tocó temas muy esenciales. La seguridad de la salvación es parte de la doctrina de soteriología. También habló mucho acerca del pecado de muerte, que viene siendo parte de el tema teológico llamado armatología. Y también al final, por lo de idolatría, nos muestra cuestiones de la separación, la doctrina de la separación. Entonces, muy importante, muy interesante. Definitivamente en el día actual muchas personas son de la idea de que la salvación se pierde o que no puedes tener la salvación, pero aquí el hermano le dio el clavo en la cabeza. La palabra ahí es permanecer. Permanece Él en ti y yo en Él. Estoy permaneciendo en Él. Y dice esa sección que hay seguridad para que sepáis que tenéis. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo no podría vivir mi vida pensando que la salvación se pierde. Bien.